quiero hablar del tema la historia de las misiones mundiales, la parte 1, porque no puedo yo resumir lo que Dios ha estado haciendo en 2000 años, no lo podemos siquiera resumir en un sermón. Necesitamos varios, pero vamos a meditar. Yo quisiera que me proyectaran una diapositiva. La primera diapositiva. Si nosotros no entendemos la importancia de las misiones mundiales, no vamos a aprender de los errores pasados y ni siquiera vamos a pensar qué nos toca hacer. Usted ve esa primera diapositiva. Parece una situación imposible. 7,000 etnias. Estamos hablando del 30% de la población del mundo. Hace años decíamos que había 5,000 millones, 6,000 millones. Hoy en día, déjenme decirles que aproximadamente en nuestro planeta Tierra hay 8,000 millones y un poquito más de personas. 8,000 millones. Es muchísimos, muchísimos. Y de ese porcentaje, el 30%, mantenga la diapositiva, el 30% no conocen de Cristo. Ahora, todo el mundo lo podemos ver como grupos étnicos de diferentes lenguas y aproximadamente hay 24,000 grupos étnicos en el mundo. De esos 24,000, todavía faltan 7,000. Y si más o menos ustedes hacen cuentas, estaremos hablando de 2,500 millones de personas que no conocen de Cristo y que ellos se encuentran en una zona en el mapa que se le llama la ventana 10-40, es decir, en la latitud 10 y en la latitud 40 de todo el plano del mundo. Estamos hablando que son los países menos evangelizados, menos alcanzados en el mundo, donde se encuentran las 4 megaesferas de las religiones en el mundo. En la ventana 10-40 hablamos de India, el hinduismo, hablamos de China, el budismo, hablamos de los países árabes y África, el islamismo, y hablamos de África, Asia y parte de América con lo que nosotros le conocemos, la gente que cree en los espíritus. ¿Sí? Estamos hablando de 4 megaesferas: hinduistas, budistas, islamistas y los grupos animistas o grupos sectarios que creen en otros dioses, en los espíritus, como los de México. Imagínense, yo quiero que veamos ahí un tráiler. A ver si me muestran esa imagen de un tráiler. Si yo les dijera que nos queda el 30% y viéramos un tráiler de una plataforma de 12 metros con mucho peso, más de 40 toneladas de peso, y que yo les dijera a ustedes: hermanos, aquí está este tráiler, vamos a empujarlo. Ustedes dirían:
es imposible, pastor. ¿Cómo vamos a empujar este tráiler? Además está parado y pesa mucho. Pero si yo les dijera que ese tráiler ya se viene moviendo desde hace 2000 años y que ya nos queda poquito para llegar a la meta, ya nos queda poquito, ¿y qué les parece si nos unimos con todos los demás que van empujando el tráiler para que podamos llegar a la meta? ¿Les parece entonces que sí se puede? Sí, porque ya va en movimiento. Es un movimiento que ha empezado desde, fíjense lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, número 1. Simón, el que se llamaba Níger, 2. Lucio de Cirene, 3. Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y 5. Saulo. 5 personas que estaban en la iglesia de Antioquía y estaban reunidos, ayunando, orando, y le dijeron a Dios: Dios, háblanos, guíanos, dinos qué hacer. Y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. De estos 5, apártenme a 2 para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos la historia de 2 cristianos, 2 discípulos de Cristo, que fueron enviados por la iglesia como misioneros a otras naciones. Y vemos la historia en el libro de los Hechos. 4 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y así es como empezaron las misiones en la iglesia primitiva. De ahí la historia sigue y sigue y sigue. Quiero que veamos otra lámina. La iglesia primitiva rompió los moldes del judaísmo, de los griegos, de los romanos y de otras etnias. El libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, describe cómo la iglesia evangelizó. No solo fue el apóstol Pablo el único que cruzó las fronteras culturales, lingüísticas, geográficas, espirituales, sociales. La Biblia nos dice que todos los apóstoles. ¿Y por qué cruzaron barreras? Porque los cristianos judíos solamente pensaban en evangelizar a gente de su país, de su misma raza. Es decir, estaban siendo perseguidos y mientras iban huyendo, le hablaban de Cristo a gente de su propia raza. Pero tuvieron que romper los moldes. Y eso fue la iglesia de Antioquía de Siria. Eso fue una iglesia misionera porque rompió moldes y dijo: no, nosotros vamos a evangelizar, pero también a los no judíos, a los gentiles. Vamos a hablarle a los esclavos, vamos a hablarle a gente de Egipto, de Mesopotamia, de Siria, de Capadocia, de Grecia, de Macedonia, de Tesalónica, de Iconio, de Filipos, de Berea, de Panfilia, bueno, en muchos lugares. Vamos a hablarles de Cristo. Entonces, no solamente ellos pensaron hablar de Cristo a gente de su propia raza y de su propia lengua. Gracias a Dios, porque el apóstol Pablo era políglota. Hablaba varios idiomas. Hablaba el hebreo,
hablaba el griego, pero dice la historia que también él llegó a hablar el arameo de ese entonces. Y como en ese entonces es algo muy interesante, el Imperio Romano había conquistado el mundo de aquel entonces y había establecido el idioma oficial para todo el imperio, que era el griego koiné. Dios levantó a Pablo, que no solamente hablaba hebreo, sino que su padre era griego y aprendió griego, y Dios usó a este hombre que hablaba griego para predicar a la gente en griego. Cuando tenía que defenderse, dice Hechos capítulo 24, y hablaba con gente de su país, les hablaba en hebreo. Pero cuando estaba en otros países, hablaba griego. Por eso yo estoy convencido que, hermanos, si queremos hacer misiones con gente de otras naciones, mínimo usted debiera de aprender, o sus hijos, el inglés. El inglés es el idioma internacional para el comercio, para los negocios, para la educación, para la medicina, para la ciencia. Es el inglés. La gente que va a otro país como turista no tendrá problemas, aunque hable mixteco, zapoteco o náhuatl como lengua materna, no tendrá problemas si habla inglés. Así vaya a Corea del Sur, vaya a China, a Beijing, a Pekín, o vaya a Alaska, o vaya a Marruecos, en esos lugares, amados, se habla el inglés. Va a hacer negocios, se habla en inglés. Vas a leer los libros de ciencia, los que hoy en día se están editando por los descubrimientos de la física, la química, la biología, la física cuántica de partículas, están en inglés. Usted viaja en un avión, no solo está en el idioma de ese país, los folletos, la información en el aeropuerto, en los aviones, también está en inglés. Yo he tenido oportunidad de viajar a otros países donde se habla otros idiomas y yo no me he perdido porque viene en inglés la información. Dios ha permitido en esta época que podamos hacer misiones. Y yo quiero decirles, la Biblia nos dice que Juan el apóstol llegó a predicar el evangelio y llegó hasta Roma. Lo quisieron matar, Juan el apóstol. Lo metieron en un tambo lleno de aceite caliente para matarlo. Sobrevivió. No lo pudieron matar y fue llevado a la isla de Patmos. La Biblia nos dice en segunda de Pedro que el apóstol Pablo fue hasta Babilonia y algunos consideran que se refería a Roma. El apóstol Pedro fue a Roma y allá lo mataron por ser cristiano. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, como mi Maestro Jesús. No soy digno. Crucifíquenme de cabeza. La historia nos habla de Andrés, el hermano de Pedro. También fue torturado y fue clavado en una cruz en forma de X. Por eso se llama la cruz de San Andrés. La Biblia nos dice que Tomás, después de haber dudado, creyó en Jesucristo. La historia nos dice que Tomás llegó hasta África, llegó a Egipto y allá sufrió el martirio. La Biblia nos dice de Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, le cortaron la cabeza. ¿Cómo me acuerdo mucho cuando Jesús le dijo a sus discípulos:
yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos. Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en un sentido estamos firmando que estamos conscientes de que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Ser misioneros es estar dispuestos a dar la vida por amor de Cristo, pero por amor de esas almas que están perdidas. Por eso dije, se debe sentir compasión. Dice, desde los apóstoles hasta el año 400 después de Cristo, la iglesia primitiva rompió los moldes del judaísmo, porque ellos no sentían carga por los extranjeros. Así como Jonás, Dios le dijo, ve y predica a Nínive, y él se fue a Tarsis, porque él era nacionalista. Dice, ¿yo por qué le voy a hablar a esos asirios y los de Nínive? Y Dios lo trató con él, lo metió dentro de un pez, ahí en el ácido, los jugos gástricos de ese animal. Salió todo manchado de blanco, despintado con tanto ácido, que los ninivitas, dice la historia, que al ver a Jonás pinto y de blanco, dijeron, este es un dios, porque los ninivitas creían que un pez traería a su Dios. Y cuando reciben a Jonás, dijeron, ese es un dios. Jonás comenzó a predicar, Nínive será destruida dentro de 40 días. Y la gente se arrepintió. Jonás dijo, Señor, perdóname. Mientras el pez viajaba, ese pez grande, en las profundidades de los mares, Jonás estaba clamando, Dios mío, perdóname, yo sí te voy a obedecer. Como recuerdo la historia de algunos misioneros que han venido a nuestra iglesia y han compartido su testimonio y han dicho a la iglesia, hermanos, Dios me llamó. Una vez no hice caso, 2 veces no hice caso. Me acuerdo de un hermano que dijo, no es que Dios va a tratar con todos igual, pero quiero enseñarles mi mano, no tengo un dedo. Porque yo no quise obedecer a Dios. Yo estaba bien, me iba muy bien en el negocio. Él estaba en las plataformas marinas allá en Campeche. Me iba muy bien. Sin embargo, un día de regreso a mi trabajo, quise arreglar la banda del motor, la polea del motor, y se enredó mi mano y no tengo un dedo. Y Dios me habló claramente y me dijo, solo es un poquito, Miguel, ¿o quieres que te hable un poquito más fuerte para que entiendas? Y él dijo, no, Señor, quiero obedecer. Y se fue a Ecuador como misionero. ¿A cuántos de ustedes Dios nos ha llamado, ustedes y a mí? Y quizá le hacemos largas, como esos hombres que Jesús contó, que le dijo, sígueme, y dijo uno de ellos, déjame porque voy a probar una yunta que acabo de comprar. Y le dijo a otro hombre, sígueme, y le dice, ¿qué crees? Tengo una fiesta que realizar, he matado el becerro, he invitado a mis amigos, permíteme que termine todo eso y después te sigo. Estaba otro que le dijeron, sígueme, y él dijo, déjame que primero cuide a mi papá, ya que se muera, entonces te voy a seguir. Yo creo, hermanos, que cuando Dios nos está llamando, hermano, no está diciendo, es que yo no sé lo que tú pasas. Dios sí sabe lo que estamos pasando. Pero así como Jesús le dijo a Mateo, a Zaqueo y a otros personajes que leemos en la Biblia, sígueme,
Así Dios a usted y a mí nos está diciendo: sígueme, sígueme. Y yo quiero que tú sientas la compasión que yo siento, es lo que me dice Jesús. Entonces yo quiero que seamos una iglesia obediente. Vamos a ver la siguiente lámina. Dios es el que mueve a la gente, a las naciones. 4 mecanismos misioneros. Primer mecanismo para ir a las misiones: voluntariamente. Yo quiero ser de esos que van voluntariamente. Hechos 13 dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo: apártame a Saulo y a Bernabé. Saulo es Pablo, apártame. Y ellos no pusieron peros, fueron voluntariamente. Si Dios te está llamando a la obra misionera, dile sí, dile sí. Él tiene su tiempo. Cuando Él llama, Él prepara, Él capacita, pero dile sí. Otra forma o otro mecanismo para las misiones es ir involuntariamente, o yo le llamo a la fuerza. Hechos 8:1. Hubo una grande persecución y Herodes comenzó a matar a los cristianos. ¿Y qué creen que pasó con los cristianos? Comenzaron a huir. Y mientras huían, iban predicando el evangelio. Hechos 1:8 me gusta mucho. Hechos 8:1 no quisiera. Yo sí quiero Hechos 1:8, pero yo no quisiera 8:1. Pero sí tiene que ser que Dios decida. Pero es mejor ir voluntariamente. Estos tuvieron que huir porque la bota del imperio y de la persecución comenzó a perseguirlos, y así es que tuvieron que salir. Hoy tenemos la oportunidad de ir a evangelizar. ¿Cómo quieren? ¿Ir voluntaria o involuntariamente? ¿Cuál les gusta más, la primera o la segunda? O a golpes, hermanos. Yo no quiero obedecer a golpes. Yo quiero obedecer voluntariamente, porque esa es la orden. Jesús dijo: ve y haz discípulos. No dijo si tú quieres, si tú tienes tiempo, si eres soltero, si eres el pastor. No, es todos. Esa es la orden para todos los que somos hijos de Dios. Otro mecanismo, el tercer mecanismo, dice: venir voluntariamente. El apóstol Pablo dijo a los que estaban arrepentidos, compungidos: Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, y entonces sus pecados serán perdonados. Y se integraron a la iglesia. ¿Y cómo lo hicieron, hermanos? Voluntariamente. Ese día se entregaron, 3,000 personas se bautizaron. Pero yo encuentro en Hechos capítulo 10, involuntariamente. Cornelio fue enviado como soldado a Palestina. Ni siquiera lo pensó. Él era un centurión romano, y el jefe dijo: ¿sabes qué? Vas a ir a tal lugar. Así que algunas veces puede ser voluntario. Usted planea y dice: yo quiero ir a vivir a la colonia tal de tal ciudad. Usted lo planea. Pero otras veces no. Quizá por una situación familiar, económica, laboral, profesional, usted se tiene que mudar. Pero esas 4 están en la Biblia. Ir voluntariamente. Venir a Dios
voluntariamente o venir aquí a Nochixtlán. Algunos vinieron porque Dios puso en su corazón venir a vivir aquí. Y otros, pues, el gobierno dijo, pues te vas, te vamos a dar tu cambio y te vas a ir a Nochixtlán. Y aquí están. Algunos quizá, no sé si están aquí algunos, les dieron su cambio para venir acá. Pero de una u otra manera, esas son las maneras en que se puede estar en un lugar. Vamos a ver otra lámina. De cualquier manera, hay un crecimiento milagroso. En un ambiente de inmoralidad, donde hay intrigas, desconfianza, problemas políticos, caos económico, inseguridad, un cristiano, una familia cristiana va a establecer el reino de Dios, porque es la luz, es la sal, es una velita en ese lugar. Da testimonio de moralidad con sus hijos, de amor, de servicio, de honestidad, una vida recta, cristianos sencillos, pero que son valientes ante la idolatría, ante la brujería, ante la inmoralidad, se mantienen fieles a Dios. Y esos son los factores de crecimiento. Un cristiano que se mantiene firme, un joven que se mantiene firme en la escuela, una familia que se mantiene firme en el barrio, en la colonia, con los principios y los valores eternos, es el factor de crecimiento de la obra de Dios. Que no teme la persecución, ser firme hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, amén. Ser fiel, la valentía, la sencillez, la pureza de corazón, la integridad, factores importantes para el crecimiento. No importa que haya ataques intelectuales. Estaba por estas fechas en el año 2000, 2001 en Santiago Tilantongo, y llegó un hombre de la Ciudad de México que decía: yo tengo maestría en no sé qué y maestría en no sé cuándo, y entonces se presentaba como el hombre intelectual de todo Tilantongo, que era el maestro en la Universidad de México, la UNAM. Y yo dije, pues yo ni la universidad he terminado en aquel entonces, pero le vine a hablar de Jesucristo, le digo. No importa que haya oposición, ataques intelectuales del paganismo. La Biblia dice que la iglesia de Colosas resistió al gnosticismo. La iglesia de Galacia, los gálatas, resistieron al judaísmo. Y la iglesia de las siete iglesias de Asia Menor resistieron a las falsas enseñanzas de Cristo y de la Trinidad. Tercera de Juan 5:8. Fíjense lo que dice. Tercera de Juan 5:8. Dice 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este hermano Gaio, no le digo gallo, es Gaio, se llamaba Gaio. Este hermano tenía un buen testimonio, no solo en la iglesia, sino entre toda la gente de la comunidad. Dice, fielmente te conduces no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. De tal manera que la gente de afuera, cuando nosotros llegamos, dice Juan, nos dan buenas noticias de tu amor y de cómo sirves. Hermanos, qué hermoso. Vamos a ver la siguiente filmina. Esta iglesia ya no era la iglesia primitiva.
Ya era una iglesia mezclada con prácticas y creencias paganas y cristianas. Le voy a dar ejemplos. Ya se usaban sotanas en la iglesia, los ministros. Ya se ponían velas, incienso, agua bendita. Se adoraba a María, se adoraba a los santos. Se le dio al Papa el título de Pontifex Maximus. Y muchas otras costumbres de la Iglesia Católica Apostólica Romana las metieron dentro de la iglesia. La iglesia se alejó poco a poco de la doctrina y de la fe sencilla predicada por Cristo. La iglesia comenzó a mezclar prácticas de Egipto, de Persia, de Asia, de Babilonia, dentro de la iglesia. Mezcla. Por eso se llama paganismo. Y por eso hoy en día la religión en México dicen que es católica. No, no es católica. Es católica pagana. Porque un católico le ora a Dios, pero cuando está enfermo va con un curandero que trabaja con el diablo. Porque un católico se persigna, pero también cuando tuvo un accidente consigue una gallina negra y la quiere degollar donde fue el accidente. Porque todavía cree en Dios y va a la iglesia. Pero también esa persona le tira agua al terreno para pedirle permiso al demonio de sembrar el campo. Es un paganismo, es una mezcla católico-pagano. Y ha cambiado. La iglesia comenzó a practicar los 7 sacramentos que no están en la Biblia. Perdonen. Solamente encontramos 2 sacramentos: el bautismo en agua y la cena del Señor. Solo 2. La iglesia ha convertido otras prácticas en sacramentos. ¿Verdad? Por ejemplo, ha convertido el bautismo de infantes, convertido la primera comunión, la confirmación, la misa, al de recibir la hostia, las fiestas, ir a las fiestas. Convertido, por ejemplo, la práctica de la extrema unción. Cuando alguien ya está enfermo, agonizando, pide que le apliquen los santos óleos o la extrema unción, y que si no recibe la extrema unción no se va al cielo. Otros también dentro del sacramento católico es el matrimonio, que si no te casaste, entonces no estás en el sacramento del matrimonio. Y otro del más que no se cumple mucho es el sacramento para los que van a ser ministros, ¿sí? Que es el celibato, no casarse, y hacen votos de castidad, de pobreza. La Biblia nos habla de 2 sacramentos, pero fíjese cómo se fue perdiendo. Vamos a ver otra lámina. Todo esto pasó porque la iglesia se unió con el Estado. En el año 312, 314 después de Cristo, Constantino, que fue el emperador romano, antes de ser emperador, estaba peleando una batalla. Y él supuestamente tuvo un sueño. Y en el sueño tenía una visión que veía una cruz en el cielo.
Y ese signo decía: por esta cruz vencerás. Insignus vencis. Por este signo o esta cruz vas a vencer. Y entonces, supuestamente, que no confirma la historia, se levantó al otro día y pidió que lo bautizaran. Y se hizo cristiano. Ganó la batalla y fue emperador romano. Con él comenzaron los cambios y él dijo: se acaban las persecuciones, ya no más persecuciones. Ahora, de las arcas del erario público vamos a construir templos. Y construyeron templos y catedrales. Y del mismo fondo municipal o del estado sostenía a los obispos y a los pastores. Entonces los pastores dependían del estado. Los templos que se construyeron eran por el estado. Y el estado empezó a tener injerencia en la iglesia. El estado decía a quién ponían de pastor y a quién lo quitaban. ¿Qué tanto mal hace el casamiento? Pérgamo, esa es la iglesia de Pérgamo, cuando se casa la iglesia con el estado. Por eso Martín Lutero habló de la separación de la iglesia. Por eso agradecemos a Dios que Benito Juárez, con la ley de reforma, separó a la iglesia del estado. Y le voy a decir en qué separó, porque a lo mejor usted ya no sabe, no recuerda. ¿Saben qué separó? Porque todos los que no eran católicos no se les permitía aquí en México enterrar sus cuerpos en un panteón municipal. Solamente los católicos. Y porque todos los impuestos que se pagaban no iban a una tesorería civil, iban a la tesorería eclesiástica. Y porque todos, tanto nacimientos, matrimonios y defunciones, estaban registrados y controlados por la Iglesia Católica Romana. Panteones, iglesias, terrenos cristianos o católicos, todo. Cuando vino la separación de la iglesia y del Estado, alabamos a Dios porque Dios usó a don Benito Juárez García, un oaxaqueño de Guelatao. ¿Sabe por qué Dios lo usó? Porque su primo era cristiano, metodista, y le habló de Cristo. Y leyó la Biblia a Benito Juárez. Y él dijo: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Separó. Gracias a Dios. Por eso es que usted y yo, cuando alguien muere, llevamos sus cuerpos y decimos: es un funeral a lo civil. La valentía, la firmeza, el amor a Dios. La gente, yo alabo a Dios, ha sido muy respetuosa con nosotros porque saben que amamos a Dios. ¿A cuántos, hermanos, a cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Usted va al mercado, va a comprar, va a vender, visita una tienda, va a algún lugar y mire, Dios le da gracia de la gente. Así que hoy, hermanos, quiero avanzar para terminar esta parte. La iglesia comenzó a tener cambios. Vamos a ver la siguiente lámina. La lámina número 7. El cristianismo en el año 400 después de Cristo. Usted puede ver, fíjese, toda la influencia del cristianismo. Si es cierto que todavía había cristianos dentro de la Iglesia Católica. Había cristianos, como Martín Lutero, que era un monje católico,
un monje agustino, católico, Martín Lutero. Él leía la Biblia y él pensaba que haciendo obras iba a salvarse. Y entonces ahí en el monasterio en Alemania, ahí estaba él en el piso con imagínense, una escobeta, con una fibra, lavando los pisos, porque él pensaba que haciendo obras y haciendo penitencias Dios lo iba a perdonar. Pero comenzó a leer la Biblia y encontró Romanos capítulo 1 versículo 15. El justo por la fe, no por las obras, por la fe vivirá. Cuando él leyó eso y lo releyó muchas veces, él dijo: he encontrado la perla de gran precio. Y él quiso que hubiese cambios en el seno de la Iglesia Católica. Su tutor le pagó un viaje a Roma, Italia, y le dijo: ¿sabes qué, Martín? Creo que necesitas tomar un poco de aire e ir a la cuna del cristianismo para que allá vuelvas nuevamente a tener fe. Y aunque estuvo allá en esas gradas de supuestamente, ¿verdad?, también estuvo allá en Jerusalén, en la escalera donde según Jesús se cayó 7 veces. Y cuando veía las procesiones, más sentía dolor en su corazón y decía: esto no es lo que dice la Biblia, esto no está ahí en la Biblia, yo no sé por qué. Y regresó y le dijo a su confesor: Padre, gracias por pagarme el viaje a Israel, a Jerusalén y a Roma, pero he encontrado la verdad. Y su padre, tutor, le dijo: Martín Lutero, sigue a Cristo. Encontraste la verdad, síguela. Y así comenzó el movimiento de reforma, la reforma protestante. Ahora nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, antes no. La Iglesia heredó la autoridad civil en un imperio que ya estaba desintegrándose, y la autoridad del Estado y de la Iglesia fueron mezcladas, de tal manera que los papas ahora eran los emperadores del mundo. Ahora los papas eran dueños de territorios, terrenos, miles de hectáreas, y tenían el poder de las almas de las personas. Por eso hasta los reyes llegaban a arrodillarse a los papas. Fíjese qué tal poder tenían los papas. Qué engaño, qué engaño. Pero esto cambió cuando el imperio fue cristianizado, pero más aún convertido. La Iglesia conquistó el Imperio Romano, pero después el Imperio Romano conquistó a la Iglesia y tuvo que haber cambios. Como podemos ver en esta lámina, el Evangelio fue llevado a España, a Francia, a las Islas Británicas. Sí, se extendió. Pero ahora vamos a ver otra lámina. El Evangelio ha llegado a México. Hay una pregunta, hermanos. ¿En qué año consideran ustedes, si han estudiado, llegó el Evangelio a México? Oficialmente, siglo XVIII. Y yo alabo a Dios, gracias a Dios, que usó a los españoles. Pero los cristianos, hay uno que es Diego Thompson, un cristiano de Europa, que compró en el puerto de Veracruz, traía un cargamento de Biblias y con 2 burritos comenzó a entrar por los pueblos a repartir Biblias. Diego Thompson, lo asesinaron, lo mataron,
pero el evangelio quedó. Hermanos, la historia de las misiones es interesante, ¿verdad? Pero yo quisiera hoy que usted le diga a Dios: gracias porque alguien trajo el evangelio a mi casa. ¿Se quiere poner de pie? Vamos a darle gracias. Gracias porque alguien trajo el evangelio a mi casa. Gracias porque alguien me habló de Cristo Jesús. Alguien que dio su vida por mí. Cristo Jesús. Me hablaron de Jesús y no lo cambio por nada ni por nadie. Amén. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Les he hablado un poco de la historia de las misiones. No todo es persecución, pero sí es cierto que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Así que, hermanos, yo quiero que nos quedemos con este pensamiento. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida y nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y todo para la obra de Dios? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos dispuestos?